Continuando con la temática de la evaluación y prevención de las úlceras por presión, vamos a ir con la parte 4 de esta temática que tiene relación con la prevención derechamente de las UPP. Vamos a tener como acciones o actividades importantes que hay que tener en consideración las movilizaciones y cambios posturales. Hay que tener cambios posturales cada 2 o 3 horas con los pacientes encamados, siguiendo una rotación programada e individualizada. Acuérdense de ese especie de relojito que aparecía en uno de los videos anteriores. Detalles importantes: mantener el equilibrio, el alineamiento corporal y la distribución del peso, y evitar el contacto directo de las prominencias óseas entre sí. Y para eso vamos a ocupar algunos cojines o algunos soportes, ¿no es cierto?, que podemos encontrar en los distintos entornos hospitalarios. Cuando estamos, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos. El cambio postural favorece la circulación, proporciona bienestar al evitar la presión prolongada y previene contracturas. Y las posiciones corporales recomendables son posición de cúbito supino, ¿no es cierto? O sea, de espalda hacia arriba. Se va a proteger, se tiene que proteger la parte occipital, los omóplatos, los codos, el sacro, el coxis y los talones, ¿no es cierto?, con algunas elevaciones, cojines o soportes. La posición de cúbito prono, se van a proteger la frente, los ojos, las orejas, los pómulos, los pectorales, los genitales masculinos, las rodillas y los dedos, y para eso existen estos picarones o cojines con orificios al medio. Posición de cúbito lateral, se van a proteger las orejas, las escápulas, costillas, crestas ilíacas, trocánteres, gemelos, tibias y maléolos, como aparece acá, con almohadas, ¿no es cierto?, o cojines que ayuden a ir manejando la presión que se va haciendo digamos, en los pacientes. Y en la posición sentada se va a proteger los omóplatos, el sacro, la tuberosidad isquiática. Y estas posiciones hay que realizar cambios posturales cada hora. Es lo ideal, ¿ya? Lo habitual es que en un servicio clínico, médico-quirúrgico, de baja complejidad o de mediana complejidad, el personal no tenga la capacidad en nuestro medio de realizar los cambios posturales cada 2 horas, cada 1 hora. Por lo tanto, lo que generalmente uno deja como indicación es cada 2 horas o cada 4 horas. No utilizar flotadores, cosas que se inflen, ¿ya? Evite el arrastre. Use dispositivos que mitiguen al máximo la presión, como cojines, colchones, etc. Pero esto no sustituye la movilización, es un material completamente complementario. No porque yo le ponga el cojín entre medio de las piernas, no lo voy a mover más. La higiene de la piel, hay que examinar el estado de la piel a diario, mantener la piel del paciente en todo momento limpia y seca, y eso es muy importante. La forma de secar la piel de los pacientes no es friccionarla, sino que es empaparla, ¿ya? Es como cuando ustedes pintan con una esponja, ¿no es cierto?, y van presionando la esponja suavemente para que pinte. Aquí es exactamente lo mismo. Se hace una presión suave con la toalla, ¿ya?, para que la toalla absorba el agua o la humedad. No utilice sobre la piel ningún tipo de alcoholes, a menos que sea para algún procedimiento específico, y utilizar jabones o sustancias de pH neutro. Y esto es sumamente importante porque todos los jabones en general son de pH bastante ácido, por lo tanto la piel se reseca mucho con el jabón, sobre todo estos cosméticos o jabones antisépticos, ¿ya? Y es importante utilizar todos estos productos de pH neutro, igual que las cremas y las lociones para lubricar la piel. Para reducir posibles lesiones de fricción podrán servirse de apósitos protectores, ¿no es cierto?, que son unos apósitos especiales para los codos, talones, rodillas, que son de un material hidrocoloide, pero además tienen unas pequeñas esponjitas de poliuretano que alivian la presión. No realizar masajes sobre prominencias óseas. Como método de prevención puede realizarse masajes para favorecer la circulación, pero en las otras zonas, no en la zona de prominencia ósea. Evitar la atrofia y rigidez muscular, ¿no es cierto?, y siempre que no exista lesión.
Si queremos favorecer la circulación, podríamos hacer un masaje en las piernas, desde abajo hacia arriba, o sea, desde los pies hacia el tronco para favorecer la circulación, pero no masajear directamente la prominencia ósea porque en general producimos mayor lesión. El estado general y nutricional, vamos a tratar la enfermedad de base, específicamente, especialmente si son, por ejemplo, patologías como la insuficiencia cardíaca y la anemia. Vamos a ser cuidadosos en la presentación y preparación de los alimentos, y eso la verdad es que está a cargo de la nutricionista. Las ingestas que sean poco copiosas, pero con mayor frecuencia, y eso tiene varios objetivos, en el fondo, ayudarlo a que absorba de mejor manera los nutrientes, pero también que disminuya la frecuencia de evacuación. Registrar las cantidades y las clases de alimentos sólidos, semisólidos y líquidos que el paciente toma cada 24 horas, hacer un registro, ¿no es cierto?, de la alimentación. Asegurar una hidratación adecuada del enfermo. Dentro de la educación, vamos a valorar la capacidad del paciente para participar en sus programas de prevención, es un poco involucrar al paciente y darle ciertas indicaciones para que él también colabore en esta prevención ¿cómo se llama esto? También vamos a registrar las cantidades y las clases de alimentos sólidos, semisólidos y líquidos que el paciente toma cada 24 horas, o sea, un registro de la alimentación que lleva. Asegurar una hidratación adecuada del enfermo, ya sea por vía oral o vía parenteral. Dentro de la educación al paciente y a la familia, vamos a valorar la capacidad del paciente o de la familia, dependiendo del caso, para participar en su programa de prevención, o sea, de alguna forma responsabilizarlo un poco en relación a su propio autocuidado, suministrar la necesaria información, recomendación y apoyo para facilitar los cuidados primarios al paciente por parte de una persona distinta del profesional de cuidado sanitario, que esto podría ser un cuidador o un familiar que esté ayudando o colaborando en la atención del paciente. Y para eso vamos a determinar primero el nivel de conocimientos de cuidados y determinar la aceptación del papel de cuidador si es que estamos hablando de un cuidador y que va a ser una situación más bien permanente. Cuando proporcionamos los conocimientos básicos al cuidador o la persona que se va a encargar de esas acciones básicas, vamos a enseñar cómo mantener la piel limpia, seca e hidratada. Vamos a explicar la necesidad de una nutrición adecuada. Vamos a explicar cómo se mantiene la posición anatómica correcta. Vamos a instruir cómo hacer los cambios posturales y la necesidad de pautearlos o de registrarlos de alguna manera para llevar un orden. Cómo controlar los problemas de interacción de la familia en relación a los cuidados del paciente. Aquí hay varias esferas que tenemos que tener en cuenta, pero básicamente la educación va a ir orientada principalmente a los cuidados básicos o digamos de aseo y confort del paciente. Otros medios existentes podemos tener, ¿no es cierto?, algunos elementos que nos van a ayudar a trabajar con esta prevención de úlceras por presión, por ejemplo, la piel de cordero, que es un tipo de sábana de abajo, digamos, que se les pone a los pacientes, que es como más mullida, pero que va ayudando a dispersar el peso, ¿no es cierto?, a absorber la humedad y además permite la circulación de aire, porque es como más acolchonadita. Las coderas y taloneras hechas de espuma cubiertas de algodón, las almohadas y cojines, que siempre son un buen aliado, camas especiales, ojalá catres clínicos que se puedan mover y ponerle distintas posiciones, y los famosos colchones anti-escaras. Aquí tenemos algunos ejemplos de otros medios que están, digamos, que vamos a tener acá. Que vamos a tener, ¿no es cierto?, por ejemplo, para una silla de ruedas donde se acolchona
toda la parte donde pudiera eventualmente producirse mayor presión. En una silla de ruedas, un cojín especial también. Hay estos cojines inflables, mecánicos, que se van variando las presiones. Otro tipo de piel de cordero, ¿ya? Estas son las taloneras, que son de espuma, envueltas, ¿no es cierto?, en tela suave. Las zapatillas con piel de cordero también. Otro tipo de cojín un poco más sofisticado, seguramente el relleno es distinto. Acá está nuevamente la piel de cordero. Otro tipo de silla de rueda que es bastante más anatómica, esta que se mueve completa, ya se acomoda por todos lados. Y vamos a tener acá también, ¿no es cierto? Bueno, ahí la movilidad hay que tratar de favorecerla de todas las formas posibles. Otras cosas un poco más creativas que ustedes pueden encontrar en internet y pueden conocer, digamos, los chinos generalmente son muy dados a este tipo de elementos, ¿no es cierto?, que simulan las piernas de una mujer para que alguien se acomode, ¿ya? O unas manos para sostener al bebé, o un brazo para dormir, ¿no es cierto?, abrazada para las mujeres solteras, ¿no es cierto? Y hay colchones de antiescaras de distintos tipos, con forro, sin forro, inflables, mecánicos, de espuma, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una variedad increíble de colchones antiescaras. Hay unos que son con agua, otros que tienen hasta temperatura, y hay una infinidad de cosas. Para terminar, vamos a hablar un poco de la epidemiología o cómo se presenta estas úlceras por presión para que nos demos cuenta de que efectivamente es un problema importante. Y tenemos un ejemplo de incidencia de úlceras por presión en Estados Unidos, que es uno de los, digamos, países líderes en la prevención de UPP. Vamos a tener que la incidencia general es del 2,7 al 29,5%, o sea, de cada 100 pacientes vamos a tener 29 pacientes con úlceras por presión. De ellos, el 60% van a ser cuadraplégicos, los ancianos vamos a tener el 33% de incidencia, o sea, de cada 100, 33 ancianos van a tener úlceras por presión, se me fue la diapositiva, y en el domicilio, en general, es menor la incidencia porque los familiares son bastante acuiciosos en el cuidado y los cambios de posición de esos pacientes. Si lo traducimos a plata, digamos a dinero, vamos a tener un gasto anual que es equivalente a $1 billón. $1 billón. O sea, imagínense cuántos hospitales podríamos construir con $1 billón. Otro ejemplo, en España la prevalencia hospitalaria es del 8,4%. O sea, en España también trabajan bastante más con la prevención de las UPP. España en realidad es bastante líder. ¿Cuántos sufren en Estados Unidos por úlceras por presión? Esta es una estadística del año 2005. Vamos a tener menores de 65 años, un 12,92%, que corresponde generalmente a los parapléjicos, cuadraplégicos y cualquiera que haya tenido algún accidente que tenga reposo prolongado. De 65 a 74 años, un 15,8%. De 75 a 84 años, un 38,4%. Y de 85 años y más, un 32,8%. Aquí claramente se representa que sobre los 75 años vamos a tener mucho más riesgo o más presencia de úlceras por presión por las condiciones propias de los adultos mayores. Pero ojo que esta epidemiología puede ser como un iceberg, donde nosotros estamos viendo solo la punta, ¿ya? Y se transforma entonces en una estimación y la realidad vendría siendo todo esto. Y aquí se los dejo para que lo mediten, pero básicamente se habla que la epidemiología de las úlceras por presión, así como muchas otras patologías que se registran, tienen este comportamiento de iceberg. O sea, nosotros vemos solo la punta del iceberg y generalmente tenemos que doblar o triplicar los valores y eso nos va a acercar un poco más a la realidad. Como reflexión final,
Y aquí esto es sumamente importante, sobre todo para nosotros que hacemos enfermería. Como es un problema de salud que es evitable, las demandas legales relacionadas con las úlceras por presión están presentándose sobre todo en instituciones privadas. Por lo tanto, si la responsabilidad es absolutamente de enfermería, si existe una demanda por una úlcera por presión o una caída, ¿ya? Lo más probable es que tengamos que estar presentes y dar explicaciones o de alguna manera responder frente a esos incidentes que son claramente un indicador de la calidad de atención de enfermería. Con esto, chiquillos, terminamos esta parte de las úlceras por presión. Todavía nos quedan un par de temas que revisar de esta clase. Como siempre les digo, muchas gracias por su atención. Si tienen dudas, consultas o comentarios, lo pueden hacer llegar a mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl, y nos vemos en una próxima oportunidad.